Hola a todos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la solución de la guía del Exacer y ya estamos en la pregunta número 10 de ciencias experimentales. La pregunta 10 dice, en la siguiente reacción química, y ahí tenemos nuestra reacción, ¿quién es el agente reductor? ¿Sí? Recuerden, este es un tema de óxido-reducción. Cuando se oxidan, los elementos pierden electrones y cuando se reducen, ganan electrones. Ahora lo vamos a explicar un poco mejor. Pero para ello tenemos que tener ciertas consideraciones. Uno, que el hidrógeno tiene un estado de oxidación más 1, por lo general. El oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2, por lo general. Y un elemento sin combinar tiene un estado de oxidación de 0. Es decir, estos son los números de valencia que tienen ciertos elementos particularmente. ¿Sí? Recuerden que la valencia es el número de electrones que tiene un elemento para donar o para recibir. ¿Sí? En otras palabras, para perder o ganar electrones, esas son las valencias. ¿Sale? Y vamos a iniciar colocando los números de oxidación de cada elemento. Lo primero que tienen que hacer es colocar los números de oxidación de los elementos que están sin combinarse, es decir, los que se encuentran solos. Por ejemplo, aquí el circonio está solo, quiere decir que va a tener número de oxidación 0. Aquí tenemos hidrógeno y oxígeno, están combinados, no. Aquí tenemos circonio y oxígeno, están combinados, tampoco tenemos que poner oxidación 0. Pero aquí nos damos cuenta que tenemos hidrógeno y no está combinado con nada, por lo tanto vamos a ponerle su número de oxidación que es 0. Y el segundo paso es colocarle el número de oxidación a los oxígenos. En este caso tengo aquí menos 2 y aquí tengo menos 2. Por último voy a ponerle el número de oxidación a los hidrógenos, que son positivos, es decir, aquí va a tener más 1. Y si se dan cuenta, aquí nos falta un elemento por colocarle el número de oxidación. Y ese, ¿cómo lo vamos a conocer? De la siguiente manera. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo multiplico 2 por 1, me da 2. Y el subíndice 1 por menos 2 me da menos 2. Y si yo sumo 2 menos 2, el resultado es 0. En conclusión, cuando yo establezco mis números de valencia de un elemento, tengo que garantizar que la multiplicación de la valencia por el número de elementos que contiene este compuesto me debe de dar la suma 0. ¿Sí? Se dan cuenta aquí, 2 por 1 me da 2 y menos 2 por 1 me da menos 2, 2 menos 2 me da 0. Y de esa manera vamos a obtener la valencia que nos hace falta. Y en este caso tenemos I o 2 y aquí tenemos menos 2, recuerden. Si yo multiplico menos 2 por 2 me da menos 4. Aquí recuerden que tiene un subíndice 1. Quiere decir que aquí hay solo un circonio. Entonces, ¿qué número debo tener aquí en el exponente para que me dé 4? O sea, un número que multiplicado por 1 me dé 4, solamente puede ser el más 4. ¿Sí? 4 por 1 me da 4. Por lo tanto, 4 menos 4 me da 0. Siempre tienen que garantizar que les dé 0. Si no les da 0, quiere decir que no está estable su compuesto. ¿Para qué nos va a servir esto? Para localizar o para encontrar qué elemento cambió de cuando estuvo de reactivo, cambió de exponente cuando pasó a ser producto. Es decir, si yo observo el estroncio, aquí tiene un exponente 0 y está del lado izquierdo, que recuerden que el lado izquierdo se llama reactivo y el lado derecho se llama producto. Cuando está en el lado de los reactivos tiene exponente 0, o sea, tiene 0 de valencia. Pero cuando llega o cuando se combina y está en el lado del producto, pasa a obtener un exponente de más 4. Es decir, el estroncio antes de la flecha tenía 0, pero cuando se combinó obtuvo 4 positivo. ¿Qué quiere decir? Que perdió, ¿sí? En este caso perdió electrones. Vamos a ver qué le pasó con el hidrógeno. El hidrógeno, se dan cuenta que tiene más 1 y en el lado del producto tiene 0. Es decir, en el lado izquierdo el hidrógeno tenía de exponente más 1 y cuando estuvo la reacción obtuvo 0. Lo que indica que el hidrógeno ganó un electrón y el estroncio perdió electrones. Para entenderlo un poco mejor voy a poner el siguiente esquema. En el siguiente esquema tenemos
la representación de lo que pasa cuando pierde electrones o cuando gana electrones. Es decir, si nuestro número se va hacia la derecha, quiere decir que el elemento se está oxidando o que pierde electrones. Y cuando nuestro elemento, los exponentes de nuestros elementos se van a la izquierda, quiere decir que se reducen porque ganan electrones. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Miren, si ustedes se dan cuenta, del 0 al 4 me voy a la derecha, es decir, del 0 al 4 se va a la derecha, por lo tanto quiere decir que se oxida, ¿sí? Este elemento se oxida. Y el hidrógeno, si ustedes se dan cuenta, del 1 se va al 0, quiere decir que se va a la izquierda, quiere decir que se reduce. Pero ojo, la pregunta dice, ¿quién es el agente reductor? No quién se reduce, ¿sí? Cuando nos dicen quién es el agente reductor, nos está indicando quién es el que se oxida, para que el otro se reduzca. ¿Sale? Esta palabra agente nos está indicando que no nos está pidiendo quién se reduce, sino quién se oxida. O sea, quién produce que el elemento que se oxida se va a oxidar, en otras palabras. ¿Sale? Entonces, ¿quién es el agente reductor? Si ya vimos que el que se reduce es el hidrógeno, por lo tanto, el agente que permite que este se reduzca es el circonio, ¿sí? En este caso, el inciso A es el inciso correcto. La pregunta 11 dice, de acuerdo con la teoría de Arrhenius, ¿cuál es la característica de los ácidos? ¿Sí? Y la teoría de Arrhenius dice lo siguiente, tiene una teoría acerca de los ácidos y una de las bases. Para los ácidos, Arrhenius dice lo siguiente, en disolución acuosa liberan iones de hidrógeno positivos. Y en las bases dice que en disoluciones acuosas liberan iones de hidróxidos negativos. Esa es la teoría de Arrhenius. Por lo tanto, solo se tienen que aprender estos dos incisos o dos puntos importantes en la teoría de Arrhenius, ¿sí? Y la buscan en las respuestas. Vamos a buscarla. Dice, inciso A, son sustancias que en disoluciones acuosas permiten iones de hidróxido, ¿sí? En este caso, recuerden, en los ácidos producen o liberan iones de hidrógeno positivo. Entonces aquí, si se dan cuenta, el inciso A es para las bases, ¿sí? Dice, son sustancias que en disolución acuosa producen iones de hidróxido. Entonces, ojo, hidróxido es para las bases e hidrógeno es para los ácidos. Por lo tanto, el inciso A no puede ser. Inciso B, son sustancias que en disolución acuosa producen iones de hidrógeno positivo, entonces obviamente, y nos damos cuenta que el inciso B es el inciso correcto. Aquí, ojo, recuerden nada más esto, la base, cuando existen disoluciones acuosas, la base produce hidróxido y los ácidos producen hidrógeno. Y los dos incisos no tienen caso ya leerlos. Y esa es la respuesta correcta de la pregunta número 11. La pregunta 12 dice, cuando en una reacción un elemento capta electrones, se dice que es una. Recuerden, aquí solamente existen dos respuestas posibles. Una que es oxidación y la otra es la reducción. Si se acuerdan, en la pregunta número 10 vimos esto de oxidación y reducción. Que dijimos que cuando se reduce un elemento gana electrones y cuando se oxida pierde electrones. Por lo tanto, la respuesta correcta sería reducción, porque dice, cuando en una reacción un elemento capta quiere decir gana electrones, se dice que es una reducción. Entonces la respuesta correcta es el inciso C. Bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. No se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, compartir y sobre todo practicar. Y recuerden que si quieren obtener una mejor calificación, el CCNB les ofrece un curso que puede ser presencial o en línea. Acá abajo les dejamos el número de contactos para que se comuniquen con nosotros. Hasta la próxima.